Muy buenas noches a todos, y realmente yo voy a ser bastante breve porque tengo una clase tan pronto terminemos esto a las 8. Yo en primer lugar quiero felicitar al profesor por la exposición que ha hecho y que nos ha dado la oportunidad de tener un cuadro estadístico bastante realista de lo que es el tribunal hoy día y de lo que ha venido pasando en el tribunal. En gran medida, gran parte de lo que he dicho, pues me dejaría la participación mía en media página, pero aún así voy a insistir en un elemento que sí me parece que es de gran importancia. Se nos ha convocado para que señalemos algunos criterios que todo nombramiento a una posición de tanta relevancia como es la judicatura a nivel del Tribunal Supremo debe tomar en cuenta. Quiero comenzar diciendo que, como ha dicho el profesor Raúl Serrano Hayes, los abogados no debemos ser tan inocentes como para creer lo que nadie más cree. Y en ese sentido, pensar que se pueden distanciar demasiado los criterios políticos de la selección de la judicatura podría convertirse en una discusión sobre lo que los académicos llamamos un oxímoron o oxímoron. Es evidente que constitucionalmente el poder de nombramiento y ratificación se le ha asignado a las dos ramas políticas. Así que nunca pretendería esconder lo que es más que evidente, y que aún más que eso la historia política del país ha demostrado, no por casualidad, que algunos de los jueces recientes del Tribunal Supremo han sido, previo a su gestión, o políticos activos o directores de campaña política, y aún así le podemos reconocer sus méritos si los ha tenido. Creo que lo más importante en la determinación es que se seleccionen personas que sean íntegras, que hayan demostrado a través de su vida tener criterio propio. No necesariamente que sean personas con visiones ideológicamente marginales y que la base para tomar las decisiones no descanse únicamente en un prisma exclusivo, sea este el estatus, la posición religiosa o una visión ideológica basada en una concepción de clase que no dé paso a la posibilidad de que tenga algún tipo de flexibilidad frente a los hechos específicos del caso. Ciertamente la expresión electoral del pueblo, que no ha sido directamente sobre los candidatos específicos que irán al Tribunal Supremo, demuestran una preferencia sobre unos asuntos de naturaleza política y económica. Aún esto en ocasiones podría ser debatible y confundir a quien ha hecho la selección. Puede haber 100 interpretaciones para un resultado electoral. Y aceptamos que aún si fue un asunto que se debatió en la campaña política, la selección de jueces, por lo menos no estuvo entre los primeros 5 asuntos que se debatieron en la misma. Yo diría que la votación electoral se da en primer término por lealtad partidista, en segundo término en esta ocasión por la crisis económica, en tercer término quizá por un deseo genuino de cambio, en un cuarto término por las acusaciones federales y en quinto término quizá por visiones ideológicas. De ahí en adelante, y no podría señalar el turno, es que se encontraría el potencial mandato consciente sobre cómo deben ser o no los jueces del Tribunal Supremo. Para los abogados esto puede haber sido un asunto realmente importante de primera fila. Para el liderato de varias organizaciones políticas es ciertamente un asunto de importancia. Para el resto del país, me parece que este fue un issue a la luz de los primeros 5 criterios de segundo o tercer relieve. Pienso además que el candidato debe ser una persona conocedora del tribunal y de cuál es la función de lo que es un Tribunal Supremo institucionalmente hablando. Ciertamente ayuda el conocimiento de la práctica jurídica, pero sobre todo
el tener una amplia visión de la totalidad de lo que implica el sistema judicial y su relación con el resto de la estructura social y política del país. Debe ser además un letrado que tenga alguna sensibilidad ante lo que está sucediendo en el resto del mundo y a los cambios que esto implica sobre nuestro sistema legal. Tiene que ir registrando la medida en que la tecnología, la información y los valores de las distintas sociedades se enfrentan ante el ojo fiscalizador del mundo. Debe ser un candidato con sensibilidad, con olfato, con astucia y sobre todo con capacidad negociadora, y que se dé cuenta que vivimos en una estructura judicial que reconoce sus orígenes en el reconocimiento y la protección de los derechos minoritarios, sean cuales fueran estos. Deben ser personas además que estén abiertas a mirar aquello en que los académicos podemos contribuir, particularmente en un sistema basado en parte en el derecho civil. Tienen que tener piel dura y ser tolerantes, aun cuando en ocasiones los académicos nos equivoquemos en nuestras críticas. A la vez, deben tener la capacidad de distinguir la paja del grano. El candidato a juez, particularmente en el Tribunal Supremo, tiene que estar en todo momento consciente de que cada decisión no es una aislada, sino que por el contrario, es parte de un continuo que le va a señalar a la sociedad el paso constante hacia donde los demás cuerpos políticos y el propio tribunal como árbitro encaminan la colaboración de todos los habitantes del país para ejercer una función armonizadora y a la vez facilitadora del cambio. Tiene que poseer además un temperamento que no se sienta ni atacado ni en peligro cada vez que una explosiva presión mayoritaria a corto o a largo plazo parezca pretender eliminar los derechos de las minorías. Alguien que observe la ola, su tamaño, pero que sepa además que ésta eventualmente volverá a su nivel de equilibrio. Al mismo tiempo, que pueda reconocer que este es un país de vocación mayoritaria y que lo que la mayoría dice también tiene su debido peso y su importancia. Todos estos puntos creo que quiero traer a la consideración de ustedes, aunque sé que hay muchísimos más que se podría decir. Yo tengo, como les dije antes, una clase en los próximos minutos, creo que ya estoy cerca de los 9 o 10 minutos, y pues trataré de permanecer aquí por cualquier pregunta que surja. Yo sí quiero terminar diciendo que aunque, y lo señalo además por una conversación que acabamos de tener hace unos minutos, si estamos suficientemente en un sitio hablando durante un rato, todos sabemos que podemos identificar personas prácticamente de todas las ideologías que cumplirían con los requisitos que esperamos de un miembro del Tribunal Supremo. Es cuestión de que ese juicio no se nuble por muchas de las cosas que ya ha dicho nuestro querido presidente del Colegio de Abogados. Y me parece que ese es el tacto que debemos exigir en este momento. No podemos exigirle a este gobierno que sea tan alejadamente distinto de lo que han sido todos. Lo más que podemos exigir es que tengan el tacto de saber que tienen la capacidad de mejorar la judicatura de Puerto Rico si hacen la selección adecuada. Buenas noches a todos, muchachos.